la salud es alimentación, es saneamiento ambiental, es decir, hay unos pactos internacionales que ya definieron qué es lo que contiene un derecho a la salud. Eso no es porque nos dio por decir eso, sino porque todos sabemos que hay un vínculo entre la salud y la calidad y las condiciones de vida, ¿no es cierto? Por eso en el gráfico que nos mostraban ahora veíamos que los obreros, las empleadas de servicio doméstico, los trabajadores que ganan menos están mucho más expuestos al riesgo de enfermar y tienen menos protección, ¿no es cierto? Bueno, sigamos, por favor. Entonces, desde ahí, desde esa toma de conciencia que se va construyendo lentamente, se empieza ya a hablar de la salud como un asunto ligado a la calidad de vida. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Miremos entonces. Esta es la mirada general de la protesta en Colombia y las causas por las cuales, digamos, la gente protestó. Lo reconstruimos con base, valga la redundancia, en esa base de datos que compramos, pero nos faltaba reconstruir el contexto, digamos, que era lo que estaba pasando entonces en 1998, que hizo que hubiese un pico, digamos, de protesta. Eso que ustedes ven ahí son números absolutos, es decir, la cantidad de protestas que hubo, y aquí obviamente va a estar lo que los teóricos, digamos, de los movimientos sociales entonces, todo esto va a corresponder únicamente a lo que los teóricos, pues, que estudian estos asuntos de la movilización social llaman la acción colectiva contenciosa, es decir, la que sale a la escena pública, la que disputa a través de un paro, de una asamblea, de una toma de una vía, de una marcha, de una movilización, pone en el espacio público, pone en escena sus demandas. Pero hay otras formas de lucha que no están incluidas acá y que se refieren, por ejemplo, a lo que está haciendo la ANSA, ¿no es cierto?, que es disputar a través de una ley otro proyecto de salud, otra concepción del derecho. Ese tipo de protesta no está acá, porque la prensa rara vez la documenta, ¿sí? O acciones de inconstitucionalidad que grupos de ciudadanos ponen, acciones populares que se ganan para que Confama devuelva a Metrosalud la prestación de servicios de salud pública para los pacientes crónicos. Ese tipo de demandas no está, o sea que las luchas sociales son muy invisibles en este país, porque falta reconstruir todo eso que se mueve ahí en la base. Entonces, lo que estamos diciendo acá es únicamente lo que salió a la calle, que el periodista registró y que quedó en la prensa, o que la televisión lo registró, ¿no es cierto? Bueno, entonces miren ustedes las causas. En 1999 hay un primer pico, ¿no es cierto? Lo que llaman pues los ciclos de protesta, que es lo que dispara, digamos, el que la gente salga a la calle. Entonces, al principio, digamos, son los trabajadores de la salud apoyados en algunos casos por los ciudadanos, y va a estar muy referido a la pelea por la nivelación salarial, que era lo que en ese momento se discutía en el país, la necesidad de un salario unificado para todos los profesionales de la salud, porque había grandes diferencias regionales. Y el conflicto laboral, porque empieza la reestructuración hospitalaria, que el gobierno entendió como despedir personas, ¿sí? Despedir personas, cerrar servicios y recortar las plantas de personal. Entonces, ese conflicto laboral va a generar el primer pico grande de la protesta. Bueno, lo segundo es que acá en el 2001 vuelve a haber protesta muy vinculada al plan de desarrollo del presidente Pastrana, que pretendía instalar en educación una reforma parecida a la de la salud. En Colombia, desde hace mucho tiempo, desde que iniciaron todas estas políticas neoliberales con más fuerza a partir de la década del 90, se ha intentado privatizar la educación.
aunque algunas medidas ya están en marcha, recortando las plantas docentes, recortando los salarios de los profesores, digamos que no se ha podido meter todo el paquete por la protesta que el movimiento estudiantil ha llevado a cabo, por la conformación de una mesa nacional por la educación que busca generar un proceso, digamos, un tipo de reforma distinta. Entonces, en el 2001 va a haber una primera reforma a las transferencias, que son los recursos que el Estado traslada a los municipios, a los departamentos, para invertir en gasto social, en salud, en educación, en saneamiento ambiental. Gracias. Y acá va a aparecer muy ligada la protesta de salud con la de educación. Hay una articulación, digamos, de las dos cosas, y a lo mejor las demandas de salud no son las que están tan visibles en la escena pública, sino más el plan de desarrollo de Pastrana, que pretendía privatizar la educación. Bueno, en todo este periodo, digamos, entre 2001 y 2007, hay una segunda ola, digamos, de reestructuración de los hospitales públicos, que va a terminar en el cierre o en la liquidación de muchos de ellos. Se cierran hospitales insignia en Colombia como el San Juan de Dios, el Materno Infantil, etc. Cabe destacar que acá en Medellín fue muy importante la movilización que hubo en 1999 y en el año 2000 para que Metrosalud tuviera unidad de empresa y no se dividiera en 10 eses, que era la propuesta, pues, del gobierno de esa época. Entonces acá hay una segunda reforma que va a recortar los recursos para las transferencias en el 2007. Entonces hay una movilización muy importante de salud, de educación, de los estudiantes en defensa de los hospitales universitarios, porque se quedan sin sitios de práctica, y el gobierno de Uribe hace visible la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ese tratado genera muchísimo rechazo porque va a implicar que las multinacionales farmacéuticas tengan la propiedad privada sobre la posibilidad de producir medicamentos y de patentar sus impuestos. Por eso es que su producción, perdón. Por eso es que Mario señalaba ahora que parte de esta implantación del modelo jugó una de las políticas fue que el ministro Diego Palacio liberó los precios de medicamentos. Entonces eso hizo que en Colombia los costos se dispararan y propició esa corrupción rentística de la que se hablaba ahora. Entonces, como el Tratado de Libre Comercio pretende que las multinacionales farmacéuticas tengan el monopolio de la producción de medicamentos, pues un paso, digamos, para abrirle espacio a ese tratado era precisamente empezar a liberar los precios, porque así cada vez más los precios los ponía el mercado y cada vez menos el Estado. Entonces esto va a generar digamos, una pelea muy dura. Incluso algunos negociadores del Ministerio de Salud se retiran de la mesa de negociaciones porque no están de acuerdo con lo que se concerta, y hay una movilización muy importante, especialmente acá en Medellín fue muy llamativa la crisis del seguro social. Ahí encadena, recuerden ustedes que el presidente Uribe da la orden de entrar con el ejército a la madrugada a la clínica León 13, los trabajadores estaban encadenados en la puerta de la institución. Entonces acá hubo, si bien hay, digamos, un rechazo nacional al cierre y a la reestructuración del seguro social. Y finalmente en el 2010 tenemos un gran pico generado por lo que hablábamos ahora, por ese intento de, digamos, de implantar la emergencia social. Bueno, entonces el conjunto de esta gráfica que nos muestra varias cosas. La primera, que hay un vínculo efectivo entre las políticas de salud que el gobierno pone en marcha para implantar la ley 100, la ley 1122 en el 2007, aquí no está la ley 1438 en el 2011, pero está, digamos, la antesala, que es la emergencia social, que va a
después a reencauchar lentamente algunas medidas en otros proyectos de ley. Entonces va a haber un vínculo entre esas políticas que el gobierno aplica y la protesta social, ¿sí? Aquí lo vemos claramente. Un segundo asunto que nos muestra es que hay una persistencia de la protesta en todo el periodo. Entonces, pese a que se cierran hospitales, pese a que se asesinan sindicalistas, pese a la judicialización de líderes sociales que van a la cárcel, acusados de ser informantes de los grupos guerrilleros, etc. Pese a todas esas medidas, la protesta persiste durante ese tiempo. Bueno, entonces miren que cruzamos estos dos gráficos y yo me quedé asombrada. La Escuela Nacional Sindical, que yo creo que ustedes conocen, es una organización no gubernamental. Ella tiene el banco de datos más completo de violencia antisindical. ¿Qué incluye en eso que se llama violencia antisindical? Incluye homicidios, desplazamiento, obligación al exilio, amenazas y judicialización. Incluye esos 5 elementos. Entonces, nosotros cruzamos esa gráfica que ustedes vieron ahora del número, digamos, absoluto de protestas con la violencia antisindical, con los datos que nos entregó la escuela, porque ellos tienen una base de datos muy completa y fuera de eso tienen informantes claves en las regiones donde la prensa no llega. Entonces, muy generosamente nos cedieron esta información y cuando nosotros vamos a cruzar esta violencia antisindical, vemos que hay una coincidencia entre los 3 primeros picos y que a medida que se empieza a negociar el TLC o a hablar de TLC, en el 2004 con el gobierno de Álvaro Uribe, que empieza pues a hacerse más público el tema, si bien los antecedentes vienen desde antes, y hay una exigencia clara del gobierno norteamericano por el lobby que hacen también algunos sindicatos ante el Partido Demócrata. Entonces la violencia antisindical supuestamente va a disminuir, pero miren que también ahí ya asistimos a 2 reformas laborales que han deslaboralizado todo el sector salud, y fuera de eso ya asistimos también digamos, a cambios que hay en la captación de la información. Por ejemplo, nosotros encontramos que las judicializaciones ya no van a ser incluidas como tal. Entonces en la prensa, a la escuela le toca empezar a reconstruir una información que la prensa va sacando como para limpiar alguna información ante la opinión pública. Entonces por eso ustedes ven que aparentemente cae esta violencia antisindical. Sin embargo, revisando información más reciente, les cuento que hay un artículo en marzo de este año de un señor que se llama Gustavo Gallón, que es el presidente de una organización no gubernamental que se llama, ¿cómo es que es? Comisión Colombiana de Juristas. Eso, la Comisión Colombiana de Juristas, y él denuncia en este artículo de prensa que en el 2012 no disminuyó la violencia antisindical. Entonces ahí hay un problema de información que la escuela nos dice, no, ahí hay algo que, digamos, se cambió, ese maquilló ante la opinión pública, tenemos que empezar a reconstruir, pero es cierto que ahí ya había 2 reformas laborales, ya había muy poca sindicalización y ya había, digamos, una pérdida importante de la base social por los cambios en la contratación laboral. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que, la protesta social en Colombia, o un sector, digamos, de la protesta social en salud en Colombia, ha logrado una identidad en torno al derecho fundamental? Entonces, ¿qué es eso? Yo voy a simplificar muchísimo, pues voy a recortar una discusión que es mucho más compleja en este cuadrito, ¿no es cierto?
Yo creo que ya Mario nos explicaba de dónde viene el modelo colombiano, que tiene unas paticas por allá en el Banco Mundial, que en el caso de Colombia contó con fieles seguidores de esa propuesta, como fue el ministro Juan Luis Londoño, que fue uno de los que diseñó técnicamente ese mandato del Banco Mundial, etc. Entonces, esto viene de una cosa más compleja, que es una reconfiguración mundial del capitalismo, que se va a iniciar con esa crisis que él nos contaba, y que en la década del 90 uno de sus mandatos es que los sectores de servicios, salud, educación, pensiones, seguridad social, deben volverse rentables y deben ser sectores de acumulación de capital. Entonces van a nacer como dos grandes tendencias. Una que va a apoyar eso, de que esos sectores sociales del desarrollo tienen que ser rentables, y lo va a apalancar en una idea que se le vende a la gente, que es: primero hay una crisis fiscal, entonces para poder superar la crisis fiscal recortemos servicios porque no le podemos dar todo a todos. ¿Sí? El Estado no puede sostener eso. Pero además hay un segundo argumento que se vende con mucha fuerza, y es decir que el Estado es altamente ineficiente y corrupto. Entonces, quienes están de un lado van a defender esas reformas que llamamos neoliberales, pero al mismo tiempo en América Latina venían cayendo regímenes militares, venían cayendo dictaduras, y había una lucha importante de los movimientos sociales pidiendo más democratización, más participación en la vida pública. De ahí nace entonces la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, que da origen a la Constitución del 91, y que sus demandas vienen de atrás, desde la década del 70, cuando los movimientos sociales están pidiendo participación en las decisiones públicas, están pidiendo elección popular de alcaldes, etc. Entonces, van a ser, digamos, como otra tendencia que busca es, bueno, nunca tuvimos en estos países de América Latina, pues no en todos, pero digamos en términos generales, no tuvimos una garantía de ciertos derechos. Entonces tenemos que pelearnos, porque ahora una reforma neoliberal nos va a quitar lo poquito que, digamos, históricamente se ha construido. Entonces nacen como dos grandes tendencias, y esas tendencias van a defender cosas distintas. Entonces, a mí mis estudiantes me dicen: profesora, pero entonces ¿por qué a uno la gente le dice que el derecho a la salud es un derecho fundamental? ¿O por qué los jueces dicen eso en una tutela? Es precisamente porque en Colombia, al igual que en otros países, esas dos tendencias van a nacer al mismo tiempo en la década del 90. Tienen antecedentes, digamos, previos a la década del 90, pero se van a concretar en políticas públicas en esa época. Entonces, ¿qué va a pasar? La Constitución del 91 va a decir: Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y cómo voy a llevar eso a la práctica? Pues listo, le voy a transferir a los municipios y a los departamentos unos recursos para que hagan política social, para que los inviertan en salud, en educación, en saneamiento ambiental, en cultura, en recreación, ¿sí? Porque hay zonas del país que no tienen la capacidad de generar esos recursos. Entonces la Constitución del 91 va a decir eso, va a decir: hay que proteger los derechos fundamentales de la gente, va a ser un enunciado de cuáles son esos derechos fundamentales, ¿sí? Y va a decir: bueno, esos derechos fundamentales van a tener una protección jurídica especial para que no sean derechos de papel, sino que el ciudadano pueda ir a reclamarlos ante un juez. Pero además, el Estado va a decidir abrir espacios de participación ciudadana, distintos espacios de participación, que los ciudadanos podemos revocar el mandato a los gobernantes, que podemos presentar proyectos de ley, y eso es lo que permite que hoy la ANSA pueda presentar un proyecto de ley. Eso no existía antes de la Constitución del 91. Entonces se van a abrir unos espacios con esa concepción del Estado social de derecho, pero al mismo tiempo va a arrancar con toda la fuerza y con todas las baterías en el gobierno de César Gaviria
un paquete de reformas que va a desmontar lo poquito que habíamos logrado históricamente garantizar por el Estado. Por eso entonces se van a reformar las pensiones, la educación, la salud. Entonces, claro, como las dos cosas están puestas en el escenario al mismo tiempo, uno tiende a confundirse. Entonces, yo creo que Mario ya fue claro en eso. Muy rápidamente paso por ahí. Un derecho ligado a la capacidad de pago, ¿qué quiere decir? Que depende de la posición socioeconómica que yo tenga, recibo un tipo de servicio. Si soy pobre, recibo entonces el post al que tengo derecho por el régimen subsidiado, pero además me cobran un copago, pero además no tengo con qué comprarme un plan complementario que me mejore la hotelería o que me permita ir a un especialista sin tantas trabas. Entonces, por eso hablamos de un derecho ligado a la capacidad de pago, porque dependiendo de si soy pobre o de si soy clase media o de si soy rico, puedo comprar más o menos servicios, mientras que el Estado social de derecho va a decir, no, el derecho a la salud es fundamental, se basa en la dignidad humana y en la resolución de las necesidades. Entonces, un derecho que está regido por la capacidad de pago le abre la puerta al mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues EPS privadas e IPS privadas compitiendo por el aseguramiento y por la prestación de servicios. Mientras que, como lo señalaban ahorita, el Estado social de derecho va a enfocar una concepción del derecho fundamental a la resolución de las necesidades en salud, pero ligadas a la calidad de vida, porque entiende que la atención médica y la salud pública no es lo único que puede garantizar la salud. Por eso la pelea también es con el ministro, porque el Chocó tenga agua potable, porque la gente que tiene el piso de tierra tenga la vivienda digna, etc. Bueno, ojo con este cuento de la universalidad, porque es que quienes hemos escuchado los debates que pasan en el canal institucional, el ministro dice, pero entonces ¿de qué se quejan si por primera vez en 20 años hay universalidad, todo el mundo está afiliado? Entonces, ¿de qué sirve estar afiliado si no hay acceso a los servicios? Y si habiendo acceso tampoco resuelvo la necesidad, porque la calidad de atención no va para eso. Entonces, el proceso de acceso es mucho más complicado de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esa universalidad, ¿sí? No es que todos estemos afiliados, no, es que la universalidad estamos entendiendo que hay un contenido mínimo esencial del derecho, que son esos componentes que señalábamos ahora, pero que los estamos viendo como un piso, no como un techo. Es decir, bueno, a partir de acá empezamos a garantizar el derecho, pero ojo, si hay otras necesidades, si aparecen nuevas epidemias, etc., el Estado tiene la obligación de entrar ahí a resolver. Entonces, una cosa es entender eso como un piso y otra como un techo. El derecho fundamental, y creo que está consignado así en el proyecto de ley, y apuesta que eso es un piso. A partir de acá igualamos la universalidad y de aquí para arriba negociamos, ¿no es cierto? Estamos entendiendo la equidad en un modelo neoliberal como un Estado mínimo. ¿Qué es eso? Un Estado que solamente le da asistencia a los pobres. Por eso le dice, usted tiene que demostrar que es pobre y me invento un pobreciómetro para ver usted qué tan pobre es. Y ese pobreciómetro se llama CISBEN, ¿no es cierto? Entonces, incluso llego a decir, vea, usted y yo vivimos en la misma parte, pero como usted sacó un punto más en el CISBEN, usted tiene CISBEN 2 y yo tengo CISBEN 3. Aunque compartamos el mismo entorno y la misma calidad de vida, mientras que el Estado social de derecho le va a apostar a lo que llamamos justicia distributiva, ¿no es cierto? Que es que haya una redistribución solidaria en la población que haga que se transfieran recursos hacia los más pobres para que efectivamente podamos garantizar derechos con base en las necesidades. Bueno, y ahí me dejamos. Ya, listo. Bueno, entonces por eso miren que también hay desde esta corriente todo un reparo a la acción de tutela, que no, que es que los jueces abusan, los pacientes abusan, pero
nunca se dice lo que nos explicaban ahora, que más del 60% de los servicios que la gente está demandando por tutela, ya la sociedad pagó por ellos en un post, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas es que hay que defender la tutela, porque si bien la finalidad última de este sistema no es que podamos pelearnos individualmente, el derecho a eso nos ha llevado el actual estado de cosas, a que yo peleo entonces nada más para que me resuelvan el infarto de mi mamá, ¿sí? Entonces esa es una de las razones que explica también por qué no logramos convocar ampliamente a más sectores, porque nos metieron en el cuento de la individualidad y eso desbarató redes de solidaridad muy importantes que se habían construido. Bueno, yo creo que ya lo de la transferencia de recursos quedó muy claro de que es para todos, pero que en el Estado Social de Derecho hay una prioridad, pero desde la justicia social, desde la integralidad, desde la necesidad y la dignidad, para usar esos recursos públicos, no desde una mirada reduccionista para meter los pobres al mercado a comprar a través de copagos los servicios. Bueno, yo creo que como me queda muy poquito tiempo, a mí me han dicho que 1 hora y apenas llevo 40 minutos. Bueno, entonces uno preguntaría, bueno, si han existido esas dos cosas en la práctica, ¿qué pasó? Pues pasó que, digamos, hubo unas reformas a la Ley 100 que hicieron lobby, que hubo grandes capitales, grandes intereses económicos y lograron pues posicionar sus intereses en alianza clara con los gobiernos. Esto es lo que, digamos, más llama la atención, que los gobiernos prácticamente hicieron una apuesta política por abrirle el terreno a las EPS privadas. Entonces fueron cerrando hospitales públicos, fueron reestructurando, fueron haciendo remiendos a la Ley 100 que mantenían el mismo modelo original que nos explicaban ahora de competencia regulada, pero no cambiaron sustancialmente los factores que estaban generando esas desigualdades en salud. Bueno, ese Estado de Derecho frágil que históricamente nunca habíamos tenido, que la Constitución del 91 dijo que iba a apoyar pues a las regiones a través de recursos, que iba a dar participación social, etcétera, ese Estado empezó a ser desmontado, por lo menos en la parte económica. Entonces hubo reformas que recortaron lo que la nación le entrega a los territorios en el 2001, en el 2007 y en el 2011, y eso ha pasado pues desapercibido. Entonces solamente una mirada no ha pasado desapercibido porque la gente salió a la calle, pero en una mirada de conjunto vemos que es que entonces lo que nos han hecho es, a la medida que iban desmontando el Estado Social de Derecho, iban profundizando entonces las reformas neoliberales. ¿Y cómo lo hicieron? Reformando la Constitución para quitarle recursos a las entidades territoriales. Bueno, ya hablamos de la judicialización de líderes y yo creo que también hemos tenido grandes desigualdades en el debate público, ¿no es cierto? Es decir, los movimientos sociales, las organizaciones, los que piensan distinto y apuestan a otro sistema de salud, o los que pensamos que la salud debe ser un derecho fundamental, no han tenido ni los recursos económicos, ni de poder, ni el acceso a los medios de comunicación, ni la igualdad en el debate público para eso. Algunos de ustedes, si tuvieron la oportunidad de estar en el debate de AFIP, me comentaba Álvaro ahora que al ministro de Salud le dieron 2 horas y a la decana de Salud Pública le dieron 10 minutos. Entonces, claro, estas asimetrías hacen aparecer la participación como un derecho igual para todos, pero en la práctica utilizamos diferentes mecanismos para descalificar al contradictor, para no escucharlo, para decirle que no ha leído, o que si leyó no entendió, o para decirle que ya le acabó el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la gran pregunta después de todo esto, ya para terminar? La protesta social se mantiene, es lo que la gráfica nos muestra, pero la salud no convoca masivamente a la sociedad, y eso es lo que necesitamos que ocurra. O sea, protesta ha habido, y eso ha sido importante, se han ganado cosas, pero esto
no va a volver atrás, como cerró Mario en su presentación. No vamos a cambiar el sistema nosotros reunidos acá, aunque todos estemos de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, una movilización masiva como la que se generó en la coyuntura de la emergencia social es lo que logra volver esto. Hacer correos, poner esto en las redes sociales, ir a las marchas. La indignación que sentimos hay que transformarla en capacidad de acción política. Bueno, yo creo entonces que yo ya me refería a esto, ya no, simplemente quiero señalar entonces para no confundir que en Colombia ese Estado social de derecho se ha ido desmontando vía reformas constitucionales y que lo que hay de fundamentalidad, digamos, del derecho a la salud se ha construido es por la vía de las tutelas, ¿sí? Entonces por eso también hay que defender la tutela, porque si bien no es el mecanismo ideal para proteger derechos, como lo hemos visto, la salud está ligada a la calidad de vida, no únicamente a problemas individuales. Yo necesito que me resuelvan mi necesidad individual, pero necesito sensibilizarme ante el dolor y el sufrimiento de otros también, y necesito pues construir una conciencia solidaria en torno a eso. Entonces, prácticamente ese Estado social de derecho en salud se ha venido construyendo es por la vía de la tutela, porque no ha habido ni redistribución de la riqueza, ni participación democrática, ni igualdad en el debate público. Es decir, todas esas condiciones que un Estado social de derecho tiene, pues realmente en la práctica no han tenido una concreción. Bueno, yo creo que se ha avanzado también, como se señalaba ahora, en que las demandas de salud cada vez somos conscientes de que la pelea es por la salud, pero también por las pensiones, para que no privaticen la educación, por el derecho al trabajo digno. Y no es porque nos estemos dispersando en todo, sino porque esos elementos están fuertemente relacionados. Y creo que el movimiento social ha puesto eso en lo común. Yo no sé, Mario, si este asunto todavía está... bueno, porque es que miren, esta fue una de las cosas al leer los dos proyectos de ley, pues los que presentó el gobierno, de ley estatutaria y de ley ordinaria. Este era uno de los asuntos que estaba en el proyecto de ley que presentó el gobierno, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley ordinaria. Pero esto generó un rechazo muy grande, y lo que Mario señalaba ahorita de que los recursos públicos ya cuando se entregan a las EPS pasan a ser privados. Entonces esto, pues yo diría que Mario más adelante nos explique esto cómo fue, pero realmente a mí esto me llamó muchísimo la atención. Sigamos, Fabio, que es que ya, ahora sí ya se está acabando el tiempo de verdad. Bueno, entonces, ¿qué retos tenemos? ¿En dónde están las dificultades? Esto porque no logra resonar socialmente, convocar a otros sectores, etc. Vean, yo creo que la violencia estructural que veíamos ahora ha jugado un papel. ¿Qué tanto? No sé. Es muy difícil dilucidar en un escenario tan complejo, pero digamos la judicialización de líderes, el miedo, las amenazas, los homicidios, eso ha jugado un papel seguramente desmovilizador. Yo creo que hay que mantener una identidad en torno al derecho fundamental a la salud, teniendo una claridad, que en el escenario actual, y el escenario actual se llama Ley 100, Ley 1122, Ley 1438, el derecho fundamental a la salud no existe. Existen los fallos de los jueces que dicen, le tiene que dar ese servicio porque es fundamental. Si existiera, entonces no habría por qué negar el 62% de los servicios. Si existiera, no tendría por qué haber un post y unas exclusiones. Si existiera, no tendría por qué haber diferencia en la capacidad de pago, como lo vimos ahora. Entonces, lo que tenemos de derecho fundamental es una colita, que es la tutela, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que mantener una identidad en torno al derecho fundamental, siendo conscientes de que para avanzar en la construcción de ese derecho fundamental tenemos que cambiar lo que hay, no con remiendos como se está proponiendo, sino con reformas estructurales.
culturales, que de verdad tengan los territorios en salud, el manejo de los recursos públicos, que no haya exclusiones, que no haya mecanismos que propicien esa acumulación rentística, como las EPS, como la integración vertical, etc. Entonces, bueno, creo que también tenemos que empezar a pelear la inclusión y las garantías en el debate público a través de llevar estas pancartas al Consejo Municipal, a los debates de la EPS pública, etc. Ese espacio sigue siendo muy desigual, pero hay que empezar a poner, pues, a no renunciar, digamos, a tener esto. Bueno, creo que ha habido una manipulación mediática con los proyectos del gobierno, porque se le ha informado a la gente que no, que se desmontaron las EPS, que ahora sí no va a haber exclusiones. Entonces, ojo con eso. Yo creo que Álvaro la vez pasada en la facultad nos mostraba una cosa, un escrito de Malcolm X súper importante, de que si uno termina creyéndole a los medios de comunicación, termina defendiendo al opresor y atacando al oprimido, ¿no es cierto? Entonces, ojo con lo que nos dicen, siempre pasemos eso por otro filtro, siempre consultemos Razón Pública, Desde Abajo, el semanario virtual, otras publicaciones que no tienen tanto... Exactamente, bueno, todas esas, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, otra mirada y que le dan la voz a los actores subalternos que no tienen poder en el debate público, ¿no es cierto? Yo soy una convencida que hay que apoyar los proyectos de ley de la ANSA. No ha habido críticas porque son maximalistas, pero creo que por ahí tenemos que arrancar, pues, digamos, a pelearnos de verdad, que es la primera vez que de verdad yo creo que la ANSA tiene un espacio en Caracol, en Todelar, en El Espectador, y eso hay que capitalizarlo, hay que aprovecharlo, hay que sobredimensionarlo, así como hace el gobierno con sus proyectos de ley, ¿no es cierto? Sí. Pues nosotros también, sé que tenemos los 230 que hay aquí que están apoyando los proyectos de ley de la ANSA, ¿no es cierto? Creo que también es clave el hecho de que, mire, este país no puede negociar la paz sin justicia social. Eso es claro, aquí no ha habido nunca una bueno, y creo que también tenemos que empezarnos a mover en escenarios internacionales. Es decir, si aquí no nos hacen caso, vamos a sacar esto, pues, a las cortes internacionales, por lo menos a denunciar las violaciones. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en investigaciones que le den vida y dejan la historia de las víctimas del derecho a la salud, de la no garantía de ese derecho. Hay que llenar de contenido los conceptos de víctima, de daño, de reparación, de no repetición, y esa es una tarea pendiente que tenemos, ¿no es cierto?, empezar a visibilizar esto en las cortes internacionales. Bueno, yo les dejo una pregunta ya para terminar. Yo creo que lo que yo me pregunto siempre es, bueno, entonces, después de toda esta investigación, yo no tengo la respuesta de cómo ampliamos la base y la movilización social y por qué la salud no acaba de resonar. Hoy he tratado de compartir con ustedes algunos elementos, pero de verdad yo no tengo una respuesta completa para esa pregunta. Creo que es una invitación, pues, también a que enriquezcamos ese debate. Y tomo una frase de una investigadora del movimiento de medicina social en América Latina, que ella dice: el derecho fundamental a la salud exige la no intercambiabilidad mercantil. Entonces es imposible construir la fundamentalidad mientras haya intermediación financiera, EPS, copagos, derecho ligado a la capacidad de pago. Bueno, aquí vemos ustedes, miren, la marcha por la paz y la marcha blanca por la salud. Hubo que tomarle más de cerquita la foto porque no había tantos, entonces para que no se notara mucho. Esto lo traje para ver, bueno, esa pregunta, pues, de qué es entonces lo que nos convoca y lo que nos moviliza. Sigamos. Bueno, estos son los motivos que yo, pues, no me voy a detener en esto. El principal motivo ha sido la crisis hospitalaria, pero miren también que a partir del 2002 se diversifican mucho los motivos y el problema del acceso empieza
va a estar centralmente en la protesta también. Bueno, sigamos. Muy bien, entonces yo creo que tenemos una tarea de verdad, más allá de la exaltación del momento, y es la tarea, digamos, de jugárnosla como seres humanos por construir una sociedad distinta, digna, donde quepamos todos, donde no haya violaciones masivas al derecho a la salud y donde no permanezcamos indiferentes frente al dolor y al sufrimiento de los demás. Muchas gracias. Pasa la voz. Mientras el pueblo padece, mientras el pueblo padece, creo que escuchó esto hasta Daniel Gaviria. Ya está, estoy bajando también. Compañeros, ese tercer momento es muy concreto porque es formas de aportar en posicionar el tema de la danza. Vieron a los clavos, parodian con el sistema. Vieron los pendones, son formas de hacerlo. Vieron investigación de esperanza, pensando cómo poder aportar. Miren las discusiones que se da Mario allá con el mismo ministro, y él está aportando. Cada uno aporta. Yo quería darle como esa importancia a hacerlo. Doña Hortensia una vez es una comerciante informal y una vez le tumbaron un decreto al alcalde y ella es una comerciante informal. Es posible hacer cosas. Entonces queríamos hacerlo. Aquí vamos a compartir una acción muy concreta que se aportó y que va a empezar a circular en las redes sociales y que empieza a ver la articulación del ejercicio nacional al ejercicio local. Entonces aquí nos acompaña Álvaro, que nos va a compartir eso. Álvaro es el director de la Corporación Viva la Ciudadanía Regional Antioquia, que acompaña la Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte de la 3760. Entonces, Álvaro, tú me dices en que ya está conectado lo del sonido y todo. No, me falta estar. Listo, bien usted, hermano. Bueno, buenos días. Voy a intentar ser breve, en 10-15 minutos entregarle a ustedes unas 2-3 ideas que podrían apuntar, digamos, a buscar una respuesta a la pregunta que hace Esperanza. ¿Qué hacer para que la movilización popular pueda ser, digamos, la mayor garantía de que se transforme el sistema? No solamente de que haya una ley estatutaria y luego una ley ordinaria, sino que finalmente, digamos, esta sociedad y el Estado puedan ser lo que dice en la letra de la Constitución, un Estado social de derecho. Es decir, cómo lograr hacer grandes transformaciones a la estructura del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, de la cultura y la mentalidad con la que se mueven los ciudadanos, las empresas, los profesionales, etcétera, un tema de un derecho humano fundamental. Viva la Ciudadanía ha trabajado en el nivel nacional y en el regional en temas como el de la incidencia política, que significa desde acompañar la Comisión de Seguimiento a la sentencia 3760, el trabajo en el Congreso para buscar cada vez más aliados, pero también en el nivel territorial.